El ADN es una molécula formada por nucleótidos. Varios nucleótidos de diferente tipo, según la base nitrogenada, se unen por enlace fosfodiéster y van configurando las cadenas del ADN. Por esta razón es que al ADN se lo considera un polímero, porque es una molécula grande formada por unidades repetitivas que se unen entre sí. En este caso, su unidad de construcción, el ladrillo, sería el nucleótido. Todos los nucleótidos no son exactamente iguales, pero sí tienen una estructura semejante. Por eso son los monómeros de este polímero, que es el ADN. ¿Cómo es la estructura de un nucleótido? Encontramos que hay una base nitrogenada, que la representamos con este cuadrado en verde, por eso dice BN, que está unida a un azúcar, que es la desoxirribosa, que tiene 5 átomos de carbono, que acá están enumerados, 1, 2, 3, 4 y el quinto, que se va a unir a su vez con el grupo fosfato, que es este círculo con la P adentro. Este no es un átomo de carbono, es uno de oxígeno que permite cerrar el anillo. ¿Por qué están enumerados con el superíndice de prima? Porque la numeración sin ese superíndice es utilizada para los anillos para los átomos de carbono de los anillos de las bases nitrogenadas. Ella sí, si uno viera la fórmula desarrollada, vería que dice 1, 2, 3. Para no confundir los átomos de carbono de la base nitrogenada con los del azúcar, a los del azúcar se les pone el superíndice prima. Por eso es 1', 2', 3', 4', 5'. Todos los nucleótidos tienen esta estructura básica. La única diferencia que nos permite identificar y distinguir uno de otro es la base nitrogenada, que en el caso del ADN pueden ser la adenina, la timina, la citosina o la guanina. Teniendo en cuenta la estructura del nucleótido, podemos pasar a graficar el esquema representativo de la molécula de ADN. Empezamos dibujando un nucleótido. Vamos a sumarle otro, con estas liñitas punteadas representamos lo que sería un enlace fosfodiéster que permite unir un nucleótido con otro. Vamos a dibujar uno más, así no nos queda tan corta la cadena. Para que se pueda apreciar de mejor manera. Bueno, esta sería una de las cadenas de nucleótidos. Ahora vamos a hacer la complementaria y antiparalela. Acá empieza el desafío del cerebro de dibujar las cosas al revés. Acá vamos a poner el otro nucleótido. Acá está el enlace fosfodiéster. Un nucleótido más. Listo. Bueno, ya están representados los enlaces fosfodiéster que permiten constituir la cadena y ahora vamos a hibridarlas estableciendo los puentes de hidrógeno. Nosotros estamos inventando este fragmento de ADN, así que podemos decidir dónde poner 3 puentes de hidrógenos, dónde poner 2. Bueno, donde haya 3 voy a poner nucleótidos que tengan citosina o guanina. No puedo poner de timina o de adenina porque ellos se unen con 2. Bueno, voy a elegir poner acá la citosina, entonces acá va a ir la guanina. En este, para variar, voy a poner la guanina acá y la citosina acá. Y este voy a hacer que sea un nucleótido de timina y entonces este uno de adenina. Así me queda representada la molécula de ADN, en este caso una molécula muy pequeña, es un fragmento muy pequeño, tan solo de 6 nucleótidos en total, serían 3 pares de nucleótidos.
vamos a establecer los extremos. Con el dibujo sí puedo notar cuál es el extremo 5' y cuál el 3' de cada cadena. Elegimos un color, ahora vamos a poner verde. En este extremo de la cadena, lo que está más hacia afuera o más en el extremo, más en la zona apical, sería el grupo fosfato. Como el grupo fosfato está unido al carbono 5', sería el extremo 5'. En este caso, de esta cadena, en este lado, el extremo, lo que está más en el extremo sería el grupo hidroxilo, que está unido al carbono 3' de la cadena, entonces este sería 3', y de este lado tenemos el extremo 5' de la cadena de la derecha y el extremo 3', de la cadena de la izquierda. Teniendo en cuenta esta estructura, yo la dibujé de manera vertical, también se puede hacer de manera horizontal. Yo lo prefería hacer así porque estoy más acostumbrada a dibujar al revés los nucleótidos en este sentido que en sentido apaisado. Pero bueno, teniendo en cuenta este esquema, podemos pasar a resolver la actividad del punto 3. Acá tienen 3 ejercicios y si se les plantea cuáles son las bases nitrogenadas de cada nucleótido, que es importante tenerlo en cuenta cuando van a establecer los puentes de hidrógeno. Teníamos que resolver una actividad sobre el ADN, que es esta. En el punto 2 hay que escribir la cadena complementaria de los siguientes fragmentos de ADN. Son 3 ejercicios, el A, el B y el C. Estos fragmentos están incompletos porque sabemos que la molécula de ADN está formada por 2 cadenas de nucleótidos que entre sí son complementarias y antiparalelas. Nosotros de hecho tenemos que escribir esa segunda cadena complementaria y antiparalela. Bueno, los nucleótidos están representados por letras. Estas letras que estoy escribiendo los representan porque recordemos que la diferencia entre un nucleótido y otro era su base nitrogenada, que podía ser, en el caso del ADN, de adenina, de timina, de citosina o de guanina. Entonces, con solo poner la inicial de la base nitrogenada, represento todo el nucleótido, o sea, me permite identificarlo. Vamos a seguir completando lo que pide el ejercicio. Ahí puse un nucleótido de citosina, le siguen 3 de guanina. Los guiones que estoy poniendo entre medio de una letra y otra son o representarían los enlaces fosfodiéster que une un nucleótido con otro. Guanina y un último nucleótido de adenina. Bueno, con otro color vamos a hacer la cadena complementaria. Vamos a elegir otro color así se distingue. Si yo tengo acá un nucleótido que tiene adenina, el de la cadena complementaria va a ser de timina. El enlace fosfodiéster, otra timina más, una guanina, citosina, citosina, otra citosina, adenina, acá una guanina, un nucleótido de guanina, uno de adenina, citosina y timina. Bien, ahí ya estarían las 2 cadenas complementarias. Vamos a poner los puentes de hidrógeno con los cuales se hibrida una cadena con otra. Recordemos que entre la timina y la adenina siempre se establecen 2 puentes de hidrógeno, mientras que en la citosina y la guanina se establecen 3. Estas 2 liñitas representan los 2 puentes de hidrógeno. Acá pongo 3, acá pongo 3. Y hay 2. Bueno, y ahí me queda la cadena
las dos cadenas de la molécula de ADN complementarias. Siempre una base púrica, como la adenina, va con la timina, que es una base pirimídica, y los nucleótidos de base púrica, como la guanina, siempre van con los de base pirimídica, que es la citosina en este caso. Así el ancho de la cadena siempre se mantiene constante y eso le da estabilidad. Como acá no tenemos información para poder distinguir qué extremo es el 5' y cuál es el extremo 3' de las cadenas, vamos a elegirlo a gusto, pero lo vamos a poner para que quede representado. Vamos a elegir que este sea el 5' de esta cadena, la negra, y este el 3'. Como la cadena complementaria es antiparalela, sus extremos van a ser los opuestos a los de arriba. Esta entonces va a ser 3' de este lado, 5' de este lado. Recordemos qué representaban estos números, cómo se elegían los extremos. Si yo entiendo que acá está el extremo 5' es porque en la porción terminal de esta cadena encuentro el grupo fosfato unido al azúcar desoxirribosa. Y en cambio en esta encuentro el grupo hidroxilo u oxidrilo unido al carbono 3' del azúcar desoxirribosa. Y como es antiparalela, si este termina con ese tipo de grupo, este va a terminar con el otro que es el grupo fosfato. Lo mismo pasa en este sentido, en este extremo. Ahí ya tendríamos terminado el primer ejercicio, el 2A. Lo mismo tienen que hacer para el B y para el C.